Diga conmigo, el Señor me quiere hablar el día de hoy. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden sentir que es hermosa su presencia? ¿Cuántos pueden experimentar que solamente su presencia nos levanta, nos transforma? No importa el proceso más duro por el que estés pasando y difícil, el Señor te restaura, el Señor te levanta. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia, y queremos permanecer en tu presencia. Señor, háblanos en esta tarde. Ahí donde estás, te pido que ores conmigo, Padre. Bendice tu palabra en esta hora. Que sea una palabra, Señor, que me restaure, una palabra que me limpie, Señor, una palabra que me pueda dar fuerza, fortaleza, Señor. Una palabra que me pueda dar pasión, una palabra que me pueda abrir los ojos, una palabra, Señor, que me ayude a hacer luz en esta tierra. Una palabra, Señor, que me ayude, Señor, a cumplir el propósito que tienes para mi vida. Señor, habla a mi corazón, habla al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Estamos comenzando una nueva serie que se titula Generoso. Diga conmigo, generoso. Generoso se titula esta serie. Y ser generoso tiene un sentido. O sea, el ser generoso tiene un sentido, tiene un propósito. Generosidad es un concepto que procede del latín generositas y que refiere a la inclinación de dar y compartir por sobre el propio interés o la utilidad. Se trata de una virtud y un valor positivo de la persona. Es una virtud. El ser generoso es una virtud. Amén. Podemos decir que Jesús fue un hombre generoso. Y no era algo mecánico o algo que tengo que ser generoso, sino que algo natural, una virtud. Algo sin tanto empuje, algo natural. Amén. Podemos decir que nuestro Señor Jesús es un hombre generoso, y en los tiempos que estuvo en la tierra, un hombre generoso a donde quiera que él andaba, ¿verdad? Antes de hablar de generosidad, quiero tocar el tema de la adoración. Y se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver la adoración con ser generoso, verdad? Quiero tocar ese tema de la adoración. La adoración dice que es un estilo de vida. La oración no es una canción despacia como estaba tocando William en un momento. Eso no significa adoración. Eso es un estilo de música, balada, ¿verdad? Suave. Pero la música no tiene que ver nada con lo que es la adoración, ¿verdad? La música nada más es como un vehículo, pero realmente, ¿qué es adoración? La adoración es un estilo de vida que agrada a Dios. Todo lo que hacemos nosotros es en adoración a nuestro Dios, que sea algo que le agrade a Dios, ¿verdad? Si yo me esfuerzo por agradar a Dios, sube ese perfume o ese olor fragante que habla la Biblia, ese aroma que le gusta a Dios. Pero si estoy en desobediencia a Dios, sube un olor diferente, ¿verdad? Que a veces Dios se tapa la nariz. ¿Por qué? Porque no estamos siendo obedientes a su voluntad. Entonces la adoración viene a ser un estilo de vida, viene a ser una ofrenda a Dios con nuestra propia vida, un vivir para Dios. Número 2, la adoración es fundamental, fundamentalmente el Espíritu de Dios dentro del creyente que se comunica con el Espíritu Santo. Tú eres espíritu, ¿verdad? Y tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Esa conexión del Espíritu al Espíritu Santo
también viene siendo adoración. Es muy necesario que tú y yo nos conectemos con el Espíritu Santo, como está sucediendo en nuestros momentos. No porque se acabó la música, ya se acabó la conexión con el Espíritu Santo. Sigue. De hecho, vamos a cruzar esas puertas y tenemos que seguir conectados al Espíritu Santo para poder tener claridad en nuestra vida. El Espíritu Santo es una persona que quiere vivir contigo siempre, todos los días. No dejes al Espíritu Santo afuera de tu departamento o de tu casa. Invítale a que entre. No dejes al Espíritu Santo fuera de tu trabajo. Decir: Espíritu Santo, ya llegué a mi trabajo, ya sabes cómo se mueven las cosas aquí, así que espérame tantito allá afuera. Y ya cuando salga del trabajo, entonces te vienes conmigo. ¿Sale, Espíritu Santo? No, así no trabaja el Espíritu Santo. Dios quiere que el Espíritu Santo esté contigo todos los días. La palabra de Dios dice: para que esté con ustedes todos los días de su vida. Porque el Señor sabe el bienestar, Dios sabe el bienestar que tenemos al tener al Espíritu Santo con nosotros. Entonces la adoración también representa eso, cuando tú y yo nos conectamos con el Espíritu Santo de Dios. Y la adoración no sucede solamente en la iglesia, sino donde quiera. Por eso, si estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces vivimos en adoración todo el día, como lo enseñan los salmos, ¿verdad? Alabar y adorar al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Eso es lo que significa. Amén. La adoración número 3 es fundamentalmente, la adoración es amor extravagante y obediencia extrema. Adoración es una obediencia extrema a Dios, no una obediencia a como nos conviene. Yo le obedezco en esto, pero en esto no, porque esto no me conviene obedecerle. Una obediencia extrema, eso es la adoración. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Por último, el número 4. La adoración tiene que ver con dar. La adoración tiene que ver con dar, y es donde yo me quiero enfocar, en la generosidad. La adoración tiene que ver con dar. Yo puedo decir que Jesucristo vivió una plena vida en adoración, porque Él se dio, se entregó. Nada más se entregó una parte, se entregó completamente. Una obediencia extrema, un amor extremo. Se entregó completamente. Entonces, el dar es un sinónimo de adoración. Cuento una anécdota que pasaron los hermanos de la ofrenda, ¿verdad? Y pusieron, no como ahora esas bolsitas, sino que como antes, que ponían un canastote, ¿verdad? Como esos de pan, ¿no? Del pan francés, o del virote, del bolillo. Un canastote para que pasaran los hermanos a depositar su ofrenda. Y había un niño que él no se metió las manos a la bolsa y nada, no se encontró nada. Y él caminó y se metió al canasto. Y los diáconos, ¿verdad? Los hermanos: niño, salte de ahí, ¿qué estás haciendo? El niño no traía nada, pero dijo: no traigo nada, pero yo me voy a dar. Yo me entrego. Yo me voy a meter a esa ofrenda, porque quiero dar algo, pero no tengo nada. Entonces yo me voy a meter. De esa misma manera, el Señor se entregó todo, completamente por amor a nosotros. Entonces, un fruto de la adoración, un sinónimo de adoración, es el dar, el ser generoso. Quiero hablarles de un hombre llamado David, del rey David, pero antes de eso quiero leer en Proverbios capítulo 11 versículo 25, y dice así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Básicamente, cuando tú eres generoso, tú vas a ser bendecido. Dios no se queda con nada. Cuando tú muestras esa generosidad, el Señor te bendice. El rey David se conoce como ¿quién? Cuando oímos hablar del rey David, a ver, alguien que me ayude. El rey David, un salmista. El rey David, un adorador.
el pastor de ovejas, el joven que mató al gigante, ¿verdad? Por eso desde ahí existían la Honda, porque lo mató con una Honda. Ah, no, con una Honda, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando oímos del rey David, el joven que mató al gigante, ¿verdad? El pastor de ovejas. ¿Qué dice la Biblia acerca de David? Y vamos a ir a Primera de Samuel, versículo 17, capítulo 16, versículo 17 al 18. Primera de Samuel 16, 17 al 18. ¿Cuántos de ustedes han leído que el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl por desobediente, por la desobediencia? Y ahí vemos que es tan importante tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, contar con el Espíritu de Dios, no dejar que el Espíritu de Dios se ponga triste y se aleje de nuestra vida. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios se puede alejar de nosotros. Si somos desobedientes y descuidamos nuestra relación con Dios, el Espíritu de Dios se aparta. Y el Espíritu de Dios se apartó del rey Saúl. ¿Y qué pasó? Los demonios comenzaron a atormentarlo. Espíritus malos vinieron sobre el rey Saúl para atormentarle. ¿Y qué pasó? Saúl sabía que la música, una música ungida, podía darle por lo menos un refrigerio, una tranquilidad por lo menos momentánea. Y tráiganme a alguien que venga a tocar. Entonces dice su siervo en Primera de Samuel: y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Lo más importante, el Señor está con él. En esta hora yo te digo, el Señor está contigo, Dios está contigo. Y eso es algo muy valioso, tener la presencia de Dios, tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Y qué pasó cuando David llegó con Saúl? Él, al momento de tocar, esos espíritus se iban, salían volando. ¿Por qué? Porque él tocaba una música ungida, porque él tenía una relación con Dios, porque tenía una vida de adoración. Él era un adorador, un salmista, alguien que estaba conectado con Dios todos los días. Y no decía: Señor, voy a cuidar las ovejas, ya ves que son bien desobedientes, me corre una por allá, otra por acá, así que espérame aquí, ya cuando salga de cuidar las ovejas, entonces platicamos. No, él aún ahí cuidando sus ovejas, cuando venía el león, cuando venía la fiera, y el Señor estaba con él en todo tiempo para defenderlo y para ayudarle. Amén. Vemos las cualidades de David. En Primera de Crónicas hay una historia, Primera de Crónicas 15, 25 al 26. David recibió una orden de Dios de llevar el arca del pacto a su casa, y eso leemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 al 26. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Versículo 27 y 29. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaban también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos, y al son del salterio y arpas. Pero ¿qué pasó más adelante?
David comenzó a danzar y a gozarse en el Señor. Él mostrando esa vida de adoración, ¿verdad? Él saltaba, danzaba y dando vueltas, él dándose todo. Como acabamos de decir, la adoración es dar, dándose completamente a Dios. Él no le importaba quién le estaba viendo, él no le importaba si lo estaban criticando, él solamente estaba gozándose con Dios en alabanza, en adoración. La hija de Saúl lo criticó y lo menospreció. Al rey dijo: qué ridículo, ¿no? Qué ridículo se ve, brincando y dando vueltas y en medio del pueblo. Pero David hacía algo que naturalmente él hacía todos los días: darle su vida en adoración a Dios, con gozo, sin limitaciones. Y más adelante dice la Biblia que cuando llegaron a ese lugar, ya después de que David estuvo alabando a Dios y el pueblo alabando a Dios, dice la Biblia que David repartió de comer a la gente, a todo el pueblo. Les dio pan. No solamente se quedó en adoración, gozándose, sino que se preocupó por lo demás y les dio de comer al pueblo. Y esto quiero llevarnos al enfoque de este mensaje, en ser generosos. Cada uno de nosotros nos reunimos como iglesia de Cristo, celebramos, nos gozamos, tenemos experiencias hermosas en su presencia, no solamente aquí en el templo, sino en nuestras casas. Nos metemos en adoración. ¿Cuántos experimentan esos tiempos bonitos en adoración? Y queremos seguir entrando a su presencia y gozarnos. Pero, diga conmigo, pero no nos olvidemos del necesitado. Hay personas que están esperando por nosotros. El instrumento que Dios está usando en estos últimos días es a su iglesia. Una iglesia generosa. No, es que ya no se sabe. Me piden en la calle y no, yo no les doy nada, porque ya sé para qué lo quieren. Por uno pagan todos, yo no doy nada. Yo nunca les doy, porque ya sé. Y muchas veces juzgamos a la gente sin saber. Sí, hay gente que le puedes dar dinero y lo puede usar para otra cosa, pero ser generoso no se limita en dar dinero nada más, sino en mucho más. Y no ser generoso solamente con los homeless, con aquel que se ve sucio que anda en la calle. Hay gente millonaria que tiene necesidad, donde nosotros tenemos que ser generosos con ellos, porque la generosidad no se encierra nada más en dinero o en comida, va más allá. Jesús fue tan generoso que dio su vida, se entregó completamente. Amén. Y yo quiero tocar este tema de David, de que él estando en adoración, su naturaleza ya de adoración, de vivir una vida con Dios, ya naturalmente él era generoso. Él fue generoso. De esa misma manera nosotros tiene que ser parte de nuestra naturaleza en Dios el ser generosos. Yo les voy a contar algo de una experiencia. Yo puedo decir que es sobrenatural. Todavía estoy así como tratando de digerir lo que me sucedió en Ensenada. Yo les contaba el domingo pasado, se lo he dicho a algunos hermanos, les he contado el testimonio, pero estando en el centro de rehabilitación de jóvenes de 18 a 30 años, no más de 30 años los jóvenes, comenzamos a adorar a Dios con una guitarra. Los muchachos, en cuanto comenzamos a alabar y adorar al Señor, comenzaron a llorar como niños, jóvenes de 25 años, así con sus lágrimas, siendo tocados por Dios, teniendo ese momento de adoración con Dios. Hermanos,
yo en ese momento sentía una nube en ese lugar, una presencia de Dios fuerte en ese lugar. No sé, yo me sentía como en el cielo. Nunca he estado en el cielo. He estado en adoración, pero sentía yo una presencia tan fuerte. Y hablando con los muchachos, contándoles testimonio, hablando con ellos, pasaron 4 horas. Y el tiempo para mí fue como de 5 o 10 minutos. Así lo sentí yo. Yo no me quería ir de ese lugar. Los muchachos tenían que comer y por eso tuvimos que desalojar el lugar. De ahí nos fuimos a un parque a comer unos sándwiches y a tomar unas aguas. Y en el parque había gente sin vivienda, o sea, había homeless, había gente que quizás tiene vicios, drogadictos, había otros con tarjetitas de un centro de rehabilitación pidiendo ayuda. Había mucho tipo de gente, niños. Estaba ese parque lleno y se comenzaron a acercar las personas necesitadas que tenían hambre y les dimos tortas ahí, les dimos algo que tomar y comenzamos a compartir el evangelio con ellos. Ahora, esa misma atmósfera de adoración a mí me siguió hasta el parque. Yo tenía mi torta aquí, pero ni la estaba disfrutando, porque todavía estaba en ese sentir, en esa presencia de Dios. Y yo caminaba para acá con la torta y luego caminaba para allá. Y así, de repente, volteo hacia un lado y había un muchacho después me dijo su edad, de 32 años. Y él estaba sentado en una banca comiendo su torta, muy triste. Y el Espíritu Santo me dijo, por eso es necesario estar en comunión con el Espíritu Santo, conectados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo, ve y habla con él. Y ya como que ahí en ese momento como que me bajé del cielo, me bajé de la nube. Y quise decirle al Espíritu Santo, pero estoy comiendo. O sea, espérate, estoy comiendo, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo me dijo, ve y habla con él. Entonces guardé mi torta y fui a hablar con él. Su nombre es Josué. Y comencé a hablar con Josué y él me dijo que él vive en la calle. Le digo, ¿qué pasa? ¿Tu familia? ¿No tienes familia? Dijo, tengo a mi papá, a mi mamá. Dice, pero yo no puedo entrar a la casa ni puedo entrar a la iglesia donde ellos están. Y yo dije, wow. No te dejan entrar a la iglesia, wow, eso ya es extremo, ¿verdad? Entonces, no te dejan entrar a la iglesia. No, dice, porque yo no creo en lo que ellos creen. Dice, ellos son de la tribu de Benjamín. Y ya ven que la Biblia habla de las 12 tribus. Pues, ellos son de la tribu de Benjamín. Y ya me comencé a rascar la cabeza. Y no me dejan entrar porque yo no puedo pertenecer a esa tribu de Benjamín y no puedo entrar a la casa y vivo en la calle. Aquí me la llevo en el parque. Entonces ya le dije, mira, Jesús te ama y Jesús no te abandona, Jesús está contigo, acéptale en tu corazón. Y el muchacho no quería aceptar a Jesús. No, dice, es que para hablar con Dios se necesita una lengua especial. Le digo, no necesitas una lengua especial. Dios te escucha, Dios escucha tu voz. Dios habla también por medio de su palabra. Tú no necesitas una lengua especial para hablar con Dios. Necesitas la sangre de Cristo que te limpie para que puedas conectarte con tu Padre Celestial. Entonces me dice, voy a decirle a mi papá, el lunes lo voy a ver y le voy a preguntar si puedo. Le digo, mira, la salvación es personal. Si tú, Dios no quiera, te pasa algo, vas a llegar a la presencia de Dios, ¿qué cuentas le vas a dar? No va a venir tu papá y va a darle cuentas a Dios por ti. La salvación es personal. Le digo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Entonces se levantó de la banca, guardó su sándwich, se levantó, inclinó su rostro y le dije, repite conmigo. Y ahí fue lo raro que se me hizo a mí, hermanos. Cuando yo le dije, repite conmigo, le dije, repite conmigo, Padre, Padre. Me contestaba bien rápido, en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida. O sea, casi me ganaba la frase de lo que yo estaba diciendo. Nunca me había sucedido algo así. Cuando le di el plan de salvación, la oración, las palabras me las ganaba. Entonces en ese momento yo le comencé a decir, Dios, ¿qué es esto?
¿Qué está pasando? Entonces, al final, oré por él otra vez y se le salió una lágrima. Después, cuando lo dejé, le di un abrazo fuerte y me despedí de él. Y cuando di como unos 4 pasos así y volteo, ya no estaba. Ya no estaba el muchacho, lo comencé a buscar en el parque y dije, tan rápido se fue. Se me hizo tan extraño. En segundos el muchacho se desapareció y le dije a Dios, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo, me viste hambriento y me diste de comer, sin casa y me diste lugar, sin ropa y me diste ropa. Eso fue lo único que Dios me habló. Y yo todavía digo, no sé, fue una prueba de Dios hacia mí, fue un ángel, no sé qué sucedió, pero sí que Dios me dio una lección de generosidad. De generosidad. Hay un dicho que dice, haz el bien sin mirar a quién, ¿verdad? Y a veces todos esos dichos tienen una razón, tienen una verdad. Pero no nos quedemos con que, por uno pagan todos, no le doy a nadie, no bendigo a nadie, no ayudo a nadie. En este país tendemos mucho a cerrar, endurecer el corazón así, cuando Dios nos ha bendecido para que demos, para ser generosos. Dios te da, sé generoso y vas a seguir recibiendo de Dios. Dios no se queda con nada. Amén. Juan capítulo 4 versículos 6 al 8. Dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué le dijo la mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, vemos otra vez la necesidad física. Jesús le dice dame de beber y ella le dice: ¿cómo se te ocurre pedirme de beber si nosotros no nos llevamos con ustedes? No deberías ni de pedirme de beber, ¿verdad? Y Jesús le dijo: si supieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías. Y vemos que la adoración tiene que ver con el dar. Mira, Jesús ahí le estaba pidiendo que le diera. Realmente, si eres un adorador, eres una persona generosa, eres una persona que da naturalmente. Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mira cómo estaban hablando ellos de dar, estaban hablando de agua solamente y después la conversación se brinca a un tema de adoración, ¿sí? Después de estar hablando de agua, dame de beber, si supieras quién es el que te pide el agua, tú le pedirías a él. Y después ella habla: Señor, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, y nuestros padres que en este monte. Mira, se cruzan al tema de la adoración. Por eso vemos que la adoración tiene que ver con el dar. La adoración tiene que ver con ser generoso. Dice: la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Oh, hermano, que te sacudas así, que golpees, tumbes a medio mundo oh, sí, está lleno de la presencia de Dios. Sí, Él le adora en espíritu y en verdad, porque tiembla así cuando está la adoración. Eso no es adorar en espíritu y en verdad. No, es que saca una voz tan bonita y como que se eleva la hermana y se va hasta quién sabe dónde. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Yo, ¿cuándo voy a adorar así en espíritu y en verdad? En espíritu y en verdad. Es que realmente lo que tú cantas, lo que tú lees en la Biblia, lo que tú dices, hazlo. Sé generoso. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. No quedarte solo en lo bonito. Ay, es que yo voy a la iglesia y me transformo, ¿verdad? Casi vuelo, me sale una ruedita aquí. No, adorar a Dios en espíritu y en verdad es que cuando tú sales de este lugar, realmente vives lo que cantas. Vives lo que cantas. Que esta presencia hermosa la puedas tú llevar a aquellos que tienen necesidad, aquellos que tienen hambre de Dios. Sé generoso con ellos. Amén. Ya casi terminamos, hermanos. Sucedió también que Jesús llevó a sus discípulos a la montaña. Llevó a uno de sus discípulos y en ese lugar Jesús se transfiguró. Sus ropas eran blancas, su rostro como rostro de un sol, como una luz fuerte. Y apareció Elías, apareció Moisés también en ese lugar. Imagínense la cara de los discípulos, ¿verdad? Y casi yéndose para atrás de la experiencia tan hermosa y lo que estaban contemplando. Ya después de un momento que estuvieron ahí, Pedro le dice: Jesús, Señor, ¿por qué no hacemos unas carpitas aquí, unas casitas? Una para ti, una para Elías, otra para Moisés, y nos quedamos aquí. Qué hermosa presencia, qué bonito. Y ya después Jesús les dice: vámonos. Bajaron la montaña. Y en cuanto bajaron la montaña, venía un hombre con su hijo lunático, que estaba enfermo. Y le dice: Jesús, ten misericordia de mi hijo. Sánalo, mira, es un joven lunático. Lo hemos traído a tus discípulos, dice, pero ellos no han hecho nada. No ha pasado nada. Y Jesús los exhorta, ¿verdad? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? O sea, ustedes en mi nombre pueden sanar enfermos, en mi nombre pueden liberar, o sea, en mi nombre. ¿Hasta cuándo? Yo me voy a ir, yo voy a ir a la cruz. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Jesús quiere, Dios quiere que esos momentos de gloria que nosotros experimentamos los traigamos con nosotros y los llevemos a donde quiera que el Señor nos lleve, y seamos de bendición. No tengas miedo orar por alguien por sanidad. No tengas miedo. Tú eres portador de la gloria de Dios, ¿verdad? No tengas miedo, hazlo. Eso es lo que significa adoración, hacer la voluntad de Dios. Dice en Lucas 6:38: den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y cuando hablamos del dar, rápido se agarran la cartera. No se agarren la cartera. No, es que ya voy a puro dar y dar y dar, ¿verdad? Y nos agarramos la cartera, así como en defensa propia. Disparen. Cuando la Biblia habla de dar, no se encierra nada más en el dinero. Hay algo más. Tú y yo tenemos talentos que Dios nos ha entregado.
Y yo les decía a unos hermanos, me invitaron a predicar en Fairfield. Yo les decía a ellos, y ni siquiera son de nosotros esos dones, son del Señor, que Dios nos ha confiado para que los usemos, para que seamos generosos, para que enseñemos a otros. Aquí hay maestros que pueden enseñar la Biblia, de que debemos de ser generosos y enseñar a nuestras generaciones para que no sean engañados, para que no sean llevados de un lugar a otro, para que estén firmes, para que hagan raíces en la palabra de Dios. Tenemos dones, debemos de ser generosos en esos dones. A mí el Señor me ha dado el don de la música, hasta donde he podido enseñar. Bueno, he podido enseñar a jóvenes, a niños. Lo podemos hacer. Yo no sé cuál es el don que Dios te ha dado. Muestra esa generosidad, y ser generoso no es esperar algo a cambio. Bueno, voy a dar, pero ¿qué voy a recibir a cambio? El ser generoso es una virtud, es algo natural. Cosas sencillas como vas manejando y miras a un hombre que va empujando un carro que se le quedó sin gasolina, le falló el carro en la carretera. Pobrecito, ay, le va a caer alguien que le ayude. O eres de las personas que dices, híjole, voy corriendo, pero tengo 5 minutitos. Me voy a orillar, me voy a bajar y le voy a ayudar. Cosas tan sencillas. De verdad, tú no sabes en lo que Dios te esté probando. Y cuando oyes esa vocecita dentro de ti, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? Ese es el Espíritu Santo de Dios. No son corazonadas. Ay, tenía una corazonada. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está vivo. El Espíritu de Dios se mueve. No son corazonadas. Cuando oyes un Trino, ay, ¿quién me habló? Es Dios, el Espíritu Santo. Y a veces te llama por nombre, a veces te habla por nombre. Trino, Mario, Mario. Tengo que llamarle a Mario. Y quizás Mario está pasando por una necesidad. No son corazonadas, es el Espíritu de Dios. Sé generoso. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Jesús le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo, Señor? Mateo 25:4. El rey les dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí, dice el Señor. Los discípulos le dijeron: Jesús, háblanos de los tiempos finales. O sea, ¿qué es lo que va a venir, Señor? Háblanos, ¿qué es lo que va a venir en los tiempos futuros? Y Jesús les dice: vas a oír rumores de guerra, va a haber hambre, va a haber destrucción. Y hay de aquellos, dice el Señor. Pero de repente les suelta esta palabra. De repente les da el Señor también la parábola de los dones, que a uno dio 5, a uno dio 2, a otro dio 1 y lo enterró. ¿Qué tiene que ver los dones? ¿Qué tiene que ver el ser generoso con lo que va a venir? Estamos en los tiempos finales. Esos tiempos están llegando ya. Hay rumores de guerra, hay hambre,
en muchas partes del mundo. Hay familias destruidas. Hay vecinos que tú tienes que lloran de día y de noche, que tienen hambre de Dios, que tienen sed de Dios. Ya estamos en esos tiempos. Porque Jesús los interrumpe a sus discípulos con una parábola de los dones, de los talentos. Y con esto de me viste hambriento y me diste de comer. Hermano, la gente está esperando por ti y por mí. Tú y yo somos la luz y la sal de este mundo. Entra a esos momentos de adoración, no solo en la iglesia, en tu casa, y dile: Señor, muéstrame. Voy a salir de este lugar, siento tu gloria, Señor. Puedo sentir tu unción, puedo sentir tu presencia. Qué hermosa es tu presencia. Muéstrame a alguien que yo pueda bendecir, Señor, que pueda sentir, que pueda recibir lo mismo que tengo yo. Mi copa está rebosando. ¿Para qué está rebosando tu copa? Para que puedas dar. Y al momento que tú das, el Señor te sigue llenando. Le dijo a la mujer samaritana: y brotará dentro de ti una fuente inagotable. Ya no vas a tener que venir a sacar agua del pozo. Dentro de ti va a brotar esa agua y no vas a tener sed jamás. No vas a tener sed jamás. Póngase de pie. El Espíritu de Dios se mueve.